HeyCast. Contenidos en cáncer de mama para profesionales sanitarios. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Soy Javier Gandarrevilla, periodista especializado en salud. Proseguimos con la serie de 3 podcasts en los que revisamos algunos de los aspectos más relevantes del 15 Simposio Internacional celebrado en Sevilla los pasados 22 al 24 de marzo. En este episodio contamos con la doctora Natalia Chavarría, del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, una de las 3 coordinadoras del simposio, y con la que hablaremos de estrategias para la personalización del tratamiento de cáncer de mama avanzado. Bienvenida, doctora. Hola, muy buenas a todos. En primer lugar, daros las gracias desde a los compañeros de GECAM pues, por brindarme esta oportunidad. Y bueno, más que oportunidad, pues es todo un reto intentar ser capaz de resumir los datos tan interesantes que tuvimos, ¿no? en la reunión de GECAM y con los ponentes pues de la categoría, ¿no? Que sabéis todos vosotros. Pero bueno, vamos a intentarlo. Comencemos entonces. Hablamos de HER2. ¿Qué están aportando las terapias dirigidas desde el punto de vista de la supervivencia? Bueno, yo creo que realmente en los tumores HER2 hemos sufrido un avance espectacular. Yo creo que tanto en enfermedad precoz, en enfermedad avanzada, los datos son sorprendentes. Y poco a poco cada vez somos capaces de posicionar estos resultados, estos fármacos, obteniendo pues paso a paso una suma pues tanto de supervivencia libre de progresión como de supervivencia global y con excelentes resultados, como todos sabemos, ¿no? ¿Están surgiendo nuevos mecanismos de resistencia a los ADC que tienen HER2 como diana? Claro, yo creo que al final la aparición de los mecanismos de resistencia es inherente a cualquier fármaco, ¿no? Creo que tan pronto como tenemos buenos resultados, somos extremadamente felices con los nuevos horizontes que se nos abren. Pues yo creo que las células tumorales de forma prácticamente automática pues empiezan a fabricar, ¿no? a rediseñar esos mecanismos de resistencia, ¿no? Entonces, a pesar de que tenemos fármacos muy activos, es muy importante que seamos capaces de identificar estos mecanismos de resistencia, ¿no? Tanto, bueno, pues sabemos que hay mutaciones en HER2, que aunque son muy poco frecuentes, pues sí ocasionan que se inactiven las vías de señalización intracelular. Sabemos que se puede también alterar el dominio extracelular de HER2, bien alterarse, bien perderse. La misma heterogeneidad simplemente de HER2 ya es en sí misma un mecanismo de resistencia, ¿no? Con el que bueno, pues tenemos que seguir trabajando poco a poco, ¿no? Y quizás incluso esa heterogeneidad, pues sabemos que los nuevos ADC pues, tienen mecanismos de acción que en cierto modo pueden intentar revertirla, ¿no? ¿Qué implica el descenso de la expresión de HER2 y mutaciones de pérdida de función de SLX4 como primeras evidencias de mecanismos de resistencia a trastuzumab deruxtecan? Bueno, pues como sabemos y nos ilustró el ensayo DAISY, pues sabemos que están descritos en esos pacientes del ensayo cuando apareció la progresión como tal. Sabemos que hasta un 65% de las pacientes se veía un descenso en la expresión de HER2 y en torno a un 20% de esas pacientes también tenían la pérdida de función de SL4. Ahora, bueno, pues yo creo que el reto es intentar ver cómo podemos revertir esa resistencia, ¿no? con nuevos fármacos. ¿Por qué son precisos datos preclínicos y evidencias clínicas para identificar más mecanismos de resistencia? Bueno, pues justo por lo que hemos estado un poco comentando hasta ahora, ¿no? Tenemos fármacos muy buenos, vamos aprendiendo cada vez mejor, pues, cómo secuenciarlo, cómo emplearlos de forma de que vayamos pudiendo hacerlo de forma, ¿no? que digamos que las pacientes reciban todos esos fármacos, pero evidentemente sabemos que llegan momentos en que no funciona, ¿no? Entonces es importante conocer cuáles son esos futuros mecanismos de resistencia, pues para diseñar ensayos clínicos que nos permitan diseñar tratamientos que inhiban, por ejemplo, tanto el receptor a nivel extracelular como que podamos inhibir las vías de señalización intracelular y cada vez vamos teniendo más datos de todo esto, ¿no? Por último, para acabar la primera parte del podcast, ¿por qué desentrañar los mecanismos de acción y resistencia de los ADCs para optimizar su secuenciación y las nuevas combinaciones? Claro,
Por lo que hemos estado comentando, ¿no? Si nosotros sabemos cuáles son los principales mecanismos de resistencia que tienen las pacientes con cáncer de mama con cáncer de mama ER2, pues evidentemente cuando diseñemos distintos ensayos clínicos sumaremos fármacos con distintos mecanismos de acción que bien potencien el mecanismo de acción del fármaco inicial, así como que podamos anticiparnos a esa resistencia que sabemos que van a generar. Por ejemplo, combinar anticuerpos que bloqueen ER2 y ER3, anticuerpos que bloqueen distintas partes del dominio extracelular de ER2, estudios con fármacos que bloqueen tanto ER2 como inhibidores de la vía PI3K, de la vía mTOR, que podamos actuar sobre distintos puntos de las activaciones que sabemos que tienen las células tumorales. Pasemos al cáncer de mama triple negativo. ¿Cuáles son los retos de este ámbito en la actualidad? Bueno, al final yo creo que los retos en cualquiera de los tumores, bueno, en todos ellos, por supuesto en el cáncer de mama metastásico, en cualquiera de los subtipos, los retos siempre son los mismos. Los retos son mejorar la calidad de vida y la supervivencia de nuestras pacientes. Son los retos en todos, ¿no? Y sabemos que, bueno, pues el cáncer de mama triple negativo sigue siendo pues, una enfermedad muy, muy compleja. Y el hecho de todos los cambios que está habiendo también a nivel de la enfermedad en situación precoz, pues condiciona mucho todos los tratamientos que podamos poner posteriormente en la enfermedad avanzada, ¿no? ¿Cuál es el régimen preferido de quimioterapia? Bueno, un poco hilando con la respuesta anterior, el régimen de tratamiento que nosotros podamos elegir en la enfermedad avanzada, pues vendrá a colación. Tendremos que tener en cuenta, por supuesto, pues tanto las características de las pacientes, sus preferencias y, por supuesto, lo que hayan recibido en enfermedad precoz, tanto en adyuvancia como en neoadyuvancia, ¿no? Y el momento en el que tenga lugar esa progresión a enfermedad avanzada, ¿no? Hoy en día pues seguimos siendo todos partidarios de regímenes en monoterapia, reservando la poliquimioterapia para situaciones muy concretas de enfermedad muy agresiva y bueno, por supuesto no podemos obviar pues, los fármacos clásicos como puedan ser las antraciclinas, los tasanos. Sabemos que determinadas alteraciones nos predicen sensibilidad, por ejemplo, a los platinos, como pasan en las mutaciones germinales de BRCA, y bueno, reservando posteriormente pues tanto eribulina, capecitabina, vinorelbina, pues para líneas posteriores, ¿no? Ya pacientes más tratadas. ¿Qué papel juega la combinación de quimioterapia con pembrolizumab o atezolizumab y la terapia dirigida con inhibidores de PARP? Realmente yo creo que la inmunoterapia se ha posicionado en primera línea, bueno, ha llegado para quedarse y para darnos grandes satisfacciones en los tumores de mama triple negativos en situación avanzada, ¿no? Ya con clara aprobación y con claros posicionamientos en las guías clínicas, en los algoritmos de tratamiento, ¿no? Sabemos que, bueno, pues que es la terapia de elección, un doblete con quimioterapia y con tratamiento con inmuna asociada en aquellas pacientes que tengan expresión de PDL1. Respecto a los inhibidores del PAR, pues quizás respecto a los inhibidores del PAR sabemos ya que es una alternativa muy interesante en los algoritmos diagnósticos, pero bueno, tenemos entre otras dificultades, digamos que las cuestiones un poco más digamos, de aprobaciones que nos permitan utilizarlo, ¿no? De forma generalizada y no solo en situación pues de ensayos clínicos, ¿no? En situación más investigativa. ¿Qué lugar ocupan en el algoritmo terapéutico los nuevos ADCs? Pues claramente yo creo que se están consolidando cada vez más el uso de los nuevos ADC en este tipo de pacientes. Tienen un claro impacto en supervivencia, en pacientes ya pretratadas en el escenario metastásico. Y bueno, y yo creo que además hay múltiples estudios con nuevos ADC que están en marcha y más que van a seguir estando en marcha, porque bueno, tampoco... también tenemos que resaltar, ¿no? El concepto del ER2 low y todo el abanico de posibilidades que nos puede abrir también en este tipo de pacientes, ¿no? Con fármacos que ya están estandarizados, como el trastuzumab deruxtecan en pacientes con tumores ER2 positivos. ¿Cuál es la situación de la investigación de biomarcadores predictivos? ¿Cree que permitirán individualizar más los tratamientos? Bueno, creo que realmente en este camino nos queda muchísimo por andar. Ya hemos comentado que el cáncer de mama triple negativo es un tumor muy complejo. Ya hoy en día tenemos marcadores predictivos, pues,
como hemos estado comentando, ¿no? Como puedan ser pues, el PDL1 o las mutaciones en BRCA, ¿no? Pero bueno, existe un abanico interesantísimo que podamos trabajar en fusiones de NTRK, fusiones de red, inestabilidad de microsatélite, pero bueno, todo esto siempre de la mano de que puedan guiarnos y llevarnos a terapia posteriormente. Es decir, los marcadores son muy interesantes, hay que investigar en ello, pero siempre que luego se puedan traducir en tratamientos para nuestros pacientes. Finalizamos hablando de los tumores luminales y de cómo superar la resistencia a la terapia endocrina. ¿Qué papel juega en este caso la alteración de las vías de supervivencia y ciclo celular? Bueno, pues sabemos todos, ¿no? que los inhibidores de ciclo, que los inhibidores de ciclina ha supuesto un hito histórico en el manejo de las pacientes con cánceres de mama luminal en situación avanzada. Los resultados son espectaculares, disponemos de 3 fármacos como todos conocemos. Y bueno, yo creo que es incuestionable que es nuestra primera opción de tratamiento junto con el tratamiento hormonal en este tipo de pacientes. ¿Y la activación de las vías de señalización y las mutaciones de activación de SR1? Bueno, pues como pasa siempre, ¿no? Como ya hemos comentado en los tumores HER2 y bueno, como pasa siempre, pues siempre se van desarrollando mecanismos de resistencia, ¿no? Entonces sabemos pues, que la mutación de la vía PI3K hace y dificulta la respuesta a los tratamientos, pero por otro lado no debemos olvidar que nos abre una nueva vía también de tratamiento, ¿no? Para este tipo de pacientes. También la vía, por ejemplo, de AKT nos abre también nuevas expectativas de tratamiento y tenemos datos prometedores con capivasertib, por ejemplo, como nos ilustra el estudio Capitelo. Respecto a la activación de ESR1, pues sabemos que son mutaciones adquiridas, sabemos que son mutaciones que se objetivan en las biopsias una vez que son pacientes que ya han tenido exposición a los inhibidores de aromatasa. Y bueno, yo creo que los SER también nos abren una nueva ventana como tratamiento más específico en este tipo de pacientes. Aunque bueno, tampoco es tan sencillo, ¿no? Porque hay distintos tipos de mutaciones dentro de la mutación de SR1. Pero bueno, casi poco a poco pues empezará a ser todo un poquito más sencillo, intentando también que se puedan hacer estas determinaciones de forma rutinaria en la práctica asistencial, ¿no? Cosa que ya puede ser una realidad, la mutación de PI3K, pero por ejemplo la mutación de SR1 hay que planteársela todavía más en situación de ensayos y en situación de investigación, ¿no? ¿Hay otras aproximaciones más allá de la vía R? Sí, bueno, pues sabemos que hay mutaciones en el gen HER2, no estamos refiriendo a amplificaciones de HER2, sino a mutaciones en el gen, donde bueno, pues sabemos que hay fármacos activos, como por ejemplo el neratinib, aunque nos quede mucho camino por delante. También son muy interesantes los datos que hay contra TROP2 con sacituzumab, govitecan, como en el ensayo TROPICS-02. Y bueno, volviendo a nombrar los datos que tenemos, ¿no? con HER2 low, ¿no? En el estudio con el BRE04, ¿no? Que yo creo que también son datos súper prometedores y probablemente trastuzumab deruxtecan se va a posicionar en breve también en este tipo de pacientes. Muchísimas gracias por sus palabras y por su tiempo, doctora Chavarría. Muchas gracias a todos vosotros por contar conmigo. Un saludo. Muchas gracias por escuchar este podcast. En el próximo episodio abordaremos los aspectos más relevantes que están por venir y que fueron presentados en el Simposio Internacional. Un saludo. Sigue todas las novedades en investigación en cáncer de mama en heycam.org y en nuestra cuenta de Twitter. Heycast, una iniciativa de Heycam.